Otro de los conceptos fundamentales para tener en cuenta al hablar de psicología es el concepto de salud, que es el estado completo de bienestar psicológico, biológico y social. Es decir, que si en alguna de estas tres esferas, si una persona no se encuentra con un estado de bienestar o presenta alguna dolencia en alguna de estas esferas, no se estaría encontrando o considerando que esté saludable. Otro de los aspectos a tener en cuenta es el trastorno mental, que es un síndrome o patrón comportamental que causa un síntoma, una discapacidad, un malestar, una dolencia, que puede perjudicarlos en sus ámbitos laborales, puede generarles la sensación de sufrir dolor o de morirse. Otro de los conceptos a tener en cuenta al hablar de psicología es el juicio de realidad. Cuando una persona no se encuentra con su juicio de realidad, es cuando ha creado una realidad subjetiva diferente a la que todos conocemos. Frente a esta realidad subjetiva, él mismo se la cree y nadie más la está compartiendo con él. Frente a esto, empiezan a producirse y a crear síntomas como las alucinaciones, los delirios. Y por último, tenemos el concepto de conciencia de enfermedad, que es cuando una persona advierte la existencia de un malestar y va a acudir por ayuda. Es muy difícil que esto aparezca, que nos demos cuenta de que estamos haciendo algo malo, que tenemos un problema. Es por esto que son rasgos. La conciencia de enfermedad es un rasgo propio de una personalidad saludable. Luego tenemos el concepto de conducta, que es dinámico y se manifiesta en lo que una persona piensa, hace, siente o dice. La conducta se va a manifestar en tres niveles o tres áreas. Tenemos el área de la mente, que es lo que una persona va a pensar, son ideas o pensamientos que se generan en la cabeza, que nos llevan a actuar de cierta forma. Después tenemos el área número 2, que es propio del cuerpo, que es considerado biológico, que son las sensaciones, los que percibimos, las conductas que llevamos a cabo, las acciones, como movimientos. Por ejemplo, estamos en algún lugar y no queremos estar ahí y generamos como con el cuerpo ya ganas de irnos, como que estamos mirando a la puerta, como que cruzamos los brazos. En el área de la mente se podría manifestar como una pérdida de la atención, el querer irse de un lugar o no estar presente en esa situación. Y después tenemos en el área número 3, que es en el mundo externo, que son las conductas que llevamos a cabo en un momento o en un lugar determinado en una situación. Frente a este caso, en este caso de querer irnos de un lugar, se podría manifestar compararme e irme de la clase o diferentes reacciones que se puede tomar donde ya van a verse influenciados otros por nuestras conductas. La conducta siempre va a buscar un equilibrio y cuando esta no está equilibrada es cuando se va a producir un síntoma que es cuando se llevan a cabo estas conductas disfuncionales. Luego tenemos el concepto de actitud, que es la postura interna del individuo frente a una disposición del individuo frente a un objeto. Estas son adquiridas y son reales, pero muchas veces están sujetas a cambio. Muchas veces estas actitudes van a estar relacionadas con alguna emoción que le va a producir a la persona este objeto de la realidad. Los componentes de una actitud son afectivos, cognitivos y conativos. Los componentes afectivos son los sentimientos que nos van a generar este objeto de la realidad. Los componentes cognitivos son las opiniones o las ideas que nos va a generar este objeto de la realidad. Y los cognitivos van a ser las acciones o manifestaciones que vamos a tener a partir de este objeto o a este objeto de la realidad. Por ejemplo, en el libro se pueden observar
diferentes ejemplos. Un ejemplo de un componente afectivo podría ser la sensación o la emoción que nos genera la democracia. Después tenemos los componentes cognitivos que con esta misma situación afectiva podemos como fundamentarlos en ciertos conocimientos o cierta ideología que hemos adquirido a través del estudio o formación. Y conativo es comportarnos democráticamente en todas las esferas de nuestra vida, tanto yendo a votar, escuchando la decisión o las ideas de los demás, sin querer imponer las nuestras. Muchas veces entre estos tres componentes no existe una coherencia y empiezan a generarse conflictos. Cuando se generan conflictos o contradicciones, pueden empezar los prejuicios o los cambios de actitud. Cuando no existe una coherencia entre estos tres niveles, se pueden producir cambios de actitudes o prejuicios. Cuando hay cambios de actitudes es cuando nos empezamos a relacionar con otras personas, surge a partir de esto, ya que empezamos a conocer nuevas opiniones, nuevas ideas, nuevas perspectivas o puntos de vista. Entonces permite ampliar nuestra mirada o postura frente a esta situación o objeto de la realidad. O podemos desencadenarlos en prejuicios, que es cuando tenemos una posición rígida hacia lo que la otra persona siente, dice o hace, y no le damos la posibilidad a que pueda hacer o decir libremente. Una de las consecuencias de los prejuicios es tener una actitud discriminadora, discriminar lo que la otra persona sin darle ni siquiera lugar a que pueda hablar, o tener una conducta un poco antisocial, directamente buscando agredirlo, dañarlo, por pensar o tener una idea o sentir o actuar de esta manera a la cual nos compartimos o no estamos dispuestos a. Otro de los temas importantes al hablar de psicología es el tema de la motivación, que son los deseos, los impulsos, las necesidades. Es el motor de nuestra vida, son fuerzas dinámicas que nos llevan a actuar. Siempre tenemos esta tendencia a actuar, es decir, que tenemos como una motivación. Estas fuerzas dinámicas que nombré anteriormente pueden ser consideradas las necesidades, donde las personas buscan satisfacerlas, y para eso es muy importante priorizarlas. Para Maslow, que era un psicólogo, existían jerarquías de necesidades. Para Maslow existían jerarquías de necesidades. Maslow colocaba las necesidades fisiológicas de supervivencia en la parte baja de la pirámide, y a medida que esta pirámide iba como subiendo, iba como escalonando las diferentes prioridades que tenía una persona para él. Primero ubicaba las necesidades fisiológicas como los alimentos, el agua, la vestimenta, la necesidad de dormir. Luego el de seguridad, donde decía que las personas en un segundo lugar buscaban tener una vivienda segura, una jubilación, un sueldo digno. Después la de pertenencia. Decía Maslow que luego de haber adquirido las otras dos anteriormente nombradas, la persona iba a priorizar establecer vínculos de amistad, de pareja, sentirse parte. Y en un escalón más arriba se encuentra la de estima o autoestima, que para Maslow decía que era muy importante sentirse valorado por lo que uno sabía, por lo que uno conocía, por esta necesidad de proyecciones en la vida. Y después tenemos en la cima la necesidad de ser, que para él era muy importante la autorrealización de la persona en esta cima de la pirámide, sus valores, desarrollarse profesional, personalmente. Y a medida que vamos transcurriendo nuestras vidas,
todos vamos como llenando estos escalones de la pirámide con estas necesidades que para Maslow le daban sentido a nuestra vida. Muchas veces todas estas necesidades que tenemos no se pueden cumplir y bueno, nos llevan a generarnos conflictos o frustraciones. ¿Qué es lo que es un conflicto? Es cuando existen motivos que se chocan entre sí, pero nos llevan a promover cambios, porque si seguimos pensando todo desde la misma manera o haciendo todo de la misma manera como quisiéramos o como deseáramos, no existirían conflictos y no se producirían cambios. Existen diferentes tipos de conflictos que pueden ser producidos por actitudes de rechazo, atracción o rechazo o atracción. Existen diferentes tipos de conflictos que nos llevan a tener que elegir entre diferentes alternativas que muchas veces nos generan atracción o rechazo. Hay situaciones que nos producen en su totalidad agrado o desagrado, o tienen aspectos positivos y aspectos negativos y nos generan una problemática, un conflicto. Como por ejemplo, se puede ver acá en el libro la situación de una mamá que le dice a su hijo que coma la comida o se vaya a dormir. Al niño ninguna de las situaciones les gusta, les genera agrado, al contrario les genera rechazo. Entonces se encuentra ante dos alternativas de rechazo y tiene que decidir por alguna de estas. Si no las decide, se genera un conflicto y permanece. Cuando este conflicto permanece, se genera una tensión interna y va a ir cambiando o va a permanecer hasta que la persona vuelva a tomar una decisión y se encuentre motivado. Es decir, que este niño que eligió tomarse la sopa volvió a tener una motivación o una necesidad de cumplir el tomarse la sopa para poder continuar y haber solucionado este conflicto. En los casos, no siempre las cosas se dan como uno lo espera, como todos sabemos, y nos enfrentamos a ciertos obstáculos que nos impiden alcanzar el resultado deseado o buscado. A esto se lo puede considerar como la frustración, que nos paraliza transitoriamente y se pueden adoptar diferentes actitudes frente a la frustración. Ante una frustración podemos tener diferentes actitudes. Por ejemplo, podemos tener una actitud un poco más agresiva, donde vamos a buscar molestarnos, insultar o atacar por no haber cumplido lo que queríamos. O una actitud de fijación, que va a ser como volver a repetir todo de la misma manera, haciendo los mismos pasos, pese a que no funcionó. Otra de las reacciones que podemos tener es la de la regresión, que es dejar hacer como si nada pasó, dejar de hacer lo que estábamos haciendo, abandonarlo directamente. Y otra de las actitudes que se puede tener es la de la resignación, que es cuando directamente la persona abandona lo que está haciendo, se resigna, cree que no hay solución alguna o no va a poder superarlo nunca o no lo va a volver a intentar. Y los efectos que tiene la frustración pueden ser impunitivos, que es cuando una persona no se ve influenciada o aquejada por esta situación que no pudo llevar a cabo o que no se dio como lo esperaba. Después están los efectos intrapunitivos o extrapunitivos. Los intrapunitivos es cuando la persona se autocastiga y se echa la culpa por no haber logrado esa situación. Por ejemplo, me fue mal en un examen, yo me culpo y me castigo a mí misma diciendo que no estudié lo suficiente, no lo hice bien, lo podría haber hecho mejor. Y extrapunitiva es encontrarle el culpable en un agente externo. En este caso podría considerarse, en el caso de cuando nos va mal en un examen, la culpa la tuvo el profesor o no nos avisó que iban esos temas o
adelantó la tarea, o situaciones que la responsabilidad recae en un agente externo. Bueno, para finalizar, me gustaría que puedan aproximarse a la lectura de la página 2021, donde nos invita a reflexionar sobre las formas y actitudes que tenemos frente al fracaso, cómo podemos interiorizarnos de una forma, o cómo podemos repensar y reflexionar sobre las actitudes que tenemos y pensarlo desde un lado más saludable, teniendo en cuenta que hemos trabajado los conceptos de salud, en la relación que tiene con el trabajo, con el fracaso, con las necesidades, con qué valoración tiene un trabajo para nosotros. Les voy a compartir el PowerPoint por la Classroom y espero su participación. Recuerden que va a ser indispensable que esta esté a través de manera virtual como condición para aprobar o para poder acceder al examen final. Tenemos seguramente la próxima clase presencial, así que cualquier duda pueden escribirme, consúltenlas por esta vía online y bueno, bienvenidos a la materia de Introducción a la Psicología.